Capítulo 261. Uma Musume, una estrella guía. Finalmente, mi pequeño recorrido improvisado terminó y llegó el momento de despedirme de mis invitados. Como esperaba, Sailen Suzuka no quería separarse de mí, sobre todo después de haberle mostrado todas las pistas que teníamos aquí en Trasen Central. La niña me miraba fijamente, y si sus padres no la hubieran estado sujetando de la mano, no dudo que habría desaparecido como el viento. Pero quedaba poco tiempo antes de que terminara la tarde, así que tuve que despedirme de ellos. Por supuesto, les prometí que nos volveríamos a ver más tarde, pero por ahora, los dejé explorar por su cuenta. Quizás incluso se dirigieran a mi aula para encontrar el pequeño café de sirvientas / mayordomos que tanto habíamos tenido que soportar. Una vez que quedé libre, me dirigí inmediatamente a la sala del consejo estudiantil. Me encontré con bastantes fans por el camino, y la mayoría estaban ansiosos porque les firmara algo, pero solo podía atender a un número limitado. Al final, incluso yo me vi desbordado, así que distraje la atención de todos hacia una cruz de tamamo cercana y me escapé. Finalmente, llegué a mi destino y sonreí levemente al ver a toda la gente que me esperaba dentro. Era un grupo de lo más variopinto, un grupo formado por el hada madrina, Fujimasa March y su entrenador, mis padres, Marusensky y el señor CB. Sin duda, era un grupo bastante peculiar, pero el ambiente en la sala era muy agradable. El señor CB estaba, en ese momento, entreteniendo a todos con anécdotas vergonzosas de la juventud de Symbol y Rudolf. Los únicos ausentes eran los padres de Belno y Narubi Blanca. Probablemente, los padres de Belno estaban viendo a su hija presentar la carrera de rally que se celebraba justo afuera, y tenía la sensación de que cierto rey demonio acompañaba a Narubi Blanca en ese momento. Sonreí levemente al escuchar algunos fragmentos del chisme que el señor CB estaba compartiendo, antes de aclararme la garganta a propósito. De repente, todas las miradas se posaron en mí, y retomé mi papel de mayordomo mientras hacía una reverencia. Disculpen, me temo que me entretuve bastante en el camino. Musaka Jinjiro sonrió. Me alegra verte por fin en persona, chico. El señor CB sonrió con picardía mientras ella saludaba perezosamente. Yo. Marusensky soltó una risita. Hoy te ves muy elegante, pequeña estrella. ¿Era esto o un traje de criada? Sonreí con ironía. Y prefiero no usar falda. Esos intentos siempre terminan en tragedia. Mi padre asintió con seriedad, recordando aún todas las veces que me habían obligado a usar faldas durante mi infancia. Nunca fue una experiencia agradable, probablemente porque todavía lidiaba con la disforia de ser una Uma Musume, y parte de esa incomodidad persistía incluso ahora. Por eso solo tenía pantalones cortos o vaqueros en mi armario. Mi madre parecía un poco decepcionada. Qué lástima. Me encogí de hombros. Hice una pausa al volverme hacia March y Shibasaki, y parpadeé al ver la sorpresa en sus rostros. ¿Qué pasa?, pregunté, alisándome el traje inconscientemente. ¿Tengo algo puesto? March parpadeó, saliendo de sus pensamientos, antes de aclararse la garganta. No, es solo, tu pelo. Levanté una ceja. ¿No lo sabías?, pregunté, genuinamente sorprendida. Después de todo, la Copa de Japón y el torneo Arima Kinen habían estado en boca de todos, y el hecho de que mi cabello hubiera cambiado de color se había mencionado sin cesar en las noticias. Un cambio de color de cabello así no es raro, pero el hecho de que ocurriera tan repentinamente me convertía en una rareza. Shibasaki sonrió con ironía. Estábamos un poco ocupados. March asintió rápidamente, aunque sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Muy ocupada. Simplemente levanté una ceja aún más. Es decir, sabía que estos dos ahora estaban juntos, Kitahara estaba más que feliz de mostrar su alegría por su hermano de otra madre, pero ¿estaban realmente tan aislados? ¿Qué habían estado haciendo durante el último mes? Esa es probablemente una pregunta que conviene hacerse después de unas cuantas cervezas. Bueno, diría que ahora vamos a juego, ¿no? Dije, sacudiéndome el pelo con un gesto juguetón. Claro, nuestros tonos no son exactamente iguales, pero está bastante bien, sonreí.
Si Oguri y Tamamo estuvieran aquí, Kitahara probablemente nos llamaría la Brigada Blanca o algo así. Shibazaki resopló. Eso suena a él. Le devolví la sonrisa, aunque luego suavicé mi expresión con una sonrisa cortés. Bueno, ya que estoy aquí, dije, llevándome una mano al pecho e inclinándome levemente. ¿Me conceden el honor de mostrarles este maravilloso establecimiento a mis estimados invitados? Fue una auténtica exageración, pero por suerte todos estaban encantados de seguir el juego. Aunque sí que vi a March poner los ojos en blanco. Así que, al igual que hice con Suzuka hace apenas una hora, comencé a llevar a todos por Trasen Central. Naturalmente, algunos estaban más familiarizados con la academia que otros, mis padres y Shibazaki nunca habían estado aquí, March y Musaka llevaban tiempo sin venir. Mientras que el señor Sebe y Marusensky eran adultos que seguían disfrazados de estudiantes y, por lo tanto, conocían prácticamente todo lo que había cambiado en los últimos meses. Y básicamente repetí la misma ruta. Llevé al grupo a todos los lugares que frecuentaba durante mi estancia en Trasen Central, la sala del club, la cafetería, todas las pistas que me gustaba usar, la piscina cubierta y el gimnasio. Antes de terminar de nuevo en la pista de césped modificada. En total, la visita duró un par de horas, principalmente porque mis fans me pararon más de una docena de veces. Podría haberles dado largas amablemente, pero con mis padres mirando, lo único que pude hacer fue resignarme y seguir adelante, aunque al final me dolieran las muñecas. Para entonces ya había anochecido y el cielo se oscurecía mientras los últimos rayos del sol se perdían entre la oscuridad. El café con camareras y mayordomos de mi aula y la carrera de rally para alumnos más jóvenes habían terminado. En tan solo unos minutos, la celebración de Año Nuevo al aire libre tendría lugar en una de las pistas exteriores. Y así llegó el momento de conocer a mi último invitado de la noche. Me despedí de todos y me dejé llevar por mi instinto hacia un destino que no conocía del todo. En el camino encontré muchas menos interrupciones, probablemente porque todos estaban reunidos afuera disfrutando de las celebraciones. Pronto llegué a la azotea del edificio principal, y allí... «Ya estás aquí», dijo Oguri, sonriendo levemente mientras me sentaba en una gran manta de picnic, rodeada de todo tipo de comida. La mayoría aún humeaba, lo cual debería haber sido imposible, considerando el tiempo que habíamos tardado en subir todas esas ollas y platos a la azotea. Pero hacía tiempo que había dejado de cuestionar la realidad cuando Oguri estaba presente. «Ven. Comamos». Sonreí. Perdón, no quería tardar tanto. Al final no pude ver la puesta de sol. Me estiré los hombros al sentarme. En realidad no estaba tan cansada, pero probablemente había hablado más hoy que en toda la semana. El cansancio mental era real, y relajarme con algo de comer me parecía de lo más apetecible. Muy bien, tarareé mientras miraba toda la comida que Oguri había preparado, y finalmente decidí empezar con unos pinchos de yakitori. Le di un mordisco al jugoso pollo y tarareé de placer. ¡Qué rico! Sonreí mientras le daba una palmadita en la cabeza a Oguri. Cada vez cocinas mejor. Deberías ser chef algún día. Tal vez, dijo. Se quedó callada un rato, contenta de mirarme mientras comía, antes de decir, «Te ves guapo». Esas palabras no eran nuevas. Las había oído muchas veces ese día, me había encontrado con muchísima gente que me había elogiado por lo elegante y distinguido que parecía como mayordomo. Sin embargo, oír a Oguri decirlas se sintió diferente, y mis mejillas se sonrojaron ligeramente. «¿Es eso cierto?», dije, ocultando mi tímida sonrisa tras otro palillo de yakitori mientras me enroscaba un mechón de pelo. «¿Quieres, UM?» Rápidamente le di un mordisco. «¿Quieres verme otra vez?», murmuré rápidamente, mis palabras prácticamente incoherentes. Pero Oguri lo entendió sin problema, y su sonrisa se tornó un poco hambrienta mientras se inclinaba hacia mí. Murmuró, colocando una mano en mi pecho mientras me empujaba suavemente sobre la manta de picnic. «Estar se ve bien». Tragué saliva y mi voz se convirtió en un chillido mientras mis mejillas ardían. «Vamos a comer antes de que se enfríe». Oguri se lamió los labios mientras se inclinaba hacia ella.
Capítulo 262. Uma Musume, se una estrella guía. Al final, tardamos unas cuantas horas en terminar toda la comida que Oguri había preparado para mí. No porque hubiera tanta comida, estábamos hablando de Oguri, que devoraba cualquier cantidad en un abrir y cerrar de ojos. Simplemente, nos interrumpieron, bueno, ya sabes. De todos modos. Me aclaré la garganta mientras me subía el cuello del traje lo más alto que pude. También me había alisado la ropa lo mejor que pude. Pero no podía hacer mucho por mi cuenta, y no tenía la suficiente habilidad como para calentarme las manos lo suficiente como para usarlas como una plancha improvisada. En realidad, no importaba. No era como si fuera a encontrarme con nadie más. Gracias por el festín, dije mientras aplaudía. Y realmente fue un festín, me sentía increíblemente lleno y presentía que, una vez dormido, tendría que guardar cama durante un buen rato. Fue un buen festín, dijo Oguri, mirándome disimuladamente. Un agradable escalofrío me recorrió la espalda, pero hice todo lo posible por no mirarla. Suspiré suavemente mientras miraba a mi alrededor. Ya había anochecido por completo, pero Trasen Central nunca había lucido tan brillante. Innumerables luces navideñas iluminaban toda la academia, tiñendo el campus con un caleidoscopio de colores. A lo lejos, pude ver una enorme hoguera encendida en el centro de una pista, con miles de personas reunidas allí bajo un cielo estrellado y despejado. Resultaba extraño ver Trasen Central tan concurrida. Claro que casi nunca había un día aburrido en Trasen Central, pero la cantidad de estudiantes no era tan elevada. Al fin y al cabo, se trataba de una academia de élite, por lo que el número de alumnos que asistían cada año era limitado. Pero no me disgustó. Dicho esto, ¿de dónde sacó unos troncos tan grandes?, me pregunté, contemplando la enorme hoguera que había encendido. No me extrañó que la directora Akikawa decidiera que una hoguera gigantesca era imprescindible para las celebraciones al aire libre. Pero no pude evitar preguntar de dónde había sacado esos troncos enormes que usaba para rodear las llamas. ¿Acaso cortó algunos árboles de la selva amazónica o algo así? Oguri tarareó. Quizás lo obtuvo de la secretaría, sugirió. Parpadeé, dándome cuenta de que Secretariat seguía técnicamente en Japón. Quizás, dije mientras me frotaba la barbilla. La directora Akikawa había dejado claro que no era fan de la Gran Roja, pero no tenía inconveniente en pedir ayuda. La única razón por la que Secretariat no estaba hoy era porque estaba celebrando su propio año nuevo. Ambos nos quedamos en silencio. No fue desagradable en absoluto, simplemente nos estábamos tomando un tiempo para relajarnos después de toda la comida que habíamos ingerido. Nos sentamos allí en silencio, tumbados sobre la manta de picnic, contemplando las estrellas, con las manos entrelazadas. En ese instante, fue como si el resto del mundo no existiera, como si el mundo solo existiera esa azotea, el cielo estrellado y nosotros dos. Y entonces, finalmente, ¿te has preguntado alguna vez cómo podrían haber sido las cosas de otra manera? Oguri se volvió hacia mí. ¿Cómo? Es que, fruncí ligeramente los labios. Fue prácticamente por casualidad que me encontraras ese día. Tomaste un camino diferente y yo, por casualidad, estaba sentada allí justo en ese momento. Me giré hacia ella, con una sonrisa algo sombría. ¿Cómo habrían sido nuestras vidas si nunca nos hubiéramos conocido? Por supuesto, ya sabía cómo habría sido. Oguri se habría convertido igualmente en una de las Umamusume más queridas de Japón y habría culminado su historia ganando el Arima Kinen. Quizás no habría alcanzado la misma fama que en este mundo, pero su historia habría sido igualmente grandiosa. Pero esa era una pregunta injusta, y Oguri frunció el ceño mientras apretaba mi mano. No me importa, dijo. Un mundo así, no es un mundo en el que quiera estar. Se giró de lado y me miró fijamente. No quiero vivir en un mundo sin ti. Respiré hondo mientras me giraba de lado y la miré a los ojos con una suave sonrisa. Sí. Yo siento lo mismo. Le acaricié el pelo con delicadeza. Perdona. Estaba pensando. Tonto, dijo, dándome un ligero golpecito en la frente.
No vuelvas a pensar en eso nunca más. Sí, sí. Entonces. El cielo estrellado se iluminó con decenas de fuegos artificiales que estallaron en un arcoíris de chispas. Oía los vítores de la multitud a lo lejos, y no pude evitar sonreír levemente mientras me giraba para ver mejor el espectáculo. Supongo que decidieron empezar antes. Oguri sonrió. Es bonito. Sí, de verdad. El director se superó a sí mismo esta vez. Me reí entre dientes. Aunque supongo que así es como suele ser el director. NN. Y así, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo nocturno. Kitara corrió alegremente mientras tomaba a Narubi Blanca en brazos y la alzaba. Sentía que su corazón latía con fuerza, y Narubi Blanca rió tímidamente mientras se aferraba a él. El resplandor de los fuegos artificiales iluminaba su rostro mientras él la sostenía en alto, y en ese instante, le pareció la mujer más hermosa que jamás había visto. ¡Boom! ¡Boom!, exclamó Tokai Teoi mientras se sentaba sobre los hombros de Symbol y Rudolf, con los ojos brillantes mientras extendía los brazos hacia el cielo. Rudolf rió suavemente mientras ella se mantenía quieta, con cuidado de que Teoi no se cayera de sus hombros. Marusensky y el señor Sebe observaban a los dos desde lejos, ambos más que divertidos por cómo el emperador se había ablandado tanto gracias a los esfuerzos de una sola niña abrazacaras. Yae no Muteki y Sakura Chiyono brindaron antes de beberse sus latas de cerveza. Muteki sonrió levemente al ver que Chiyono hacía muecas de disgusto ante el sabor de la cerveza. No sabe muy bien, ¿verdad?, preguntó, y Chiyono sacudió la cabeza rápidamente, como intentando ahuyentar el sabor. Dicta Striker silbó mientras observaba la multitud de formas que se dibujaban en el cielo nocturno. Y mierda, qué brillante, susurró, entrecerrando ligeramente los ojos. Mejiro Ardan sonrió y se acercó un poco más a Dicta, absteniéndose por una vez de llamarla por su idioma. Ninguna de las dos se percató del grupo de mejiros, nada discretos, que las observaban a poca distancia. Por otro año más, sonrió Nasefumino con dulzura mientras alzaba su copa de vino. La sonrisa que Super Creek le devolvió fue tierna y cariñosa, y chocaron suavemente sus copas. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente al notar la cola de Creek enroscándose alrededor de su pierna, y su rubor se intensificó al oír la risita juguetona de Creek. Obedece a tu amo, silbó al ver la variedad de fuegos artificiales que se lanzaban al cielo. Eso sí que es una celebración, dijo con una sonrisa. ¿Qué te parece? Me hace sentir como si estuviera de vuelta en el festival de verano, dijo Tamamo, sonriendo con cariño mientras contemplaba los fuegos artificiales que explotaban. Bell No Light sonrió, aliviada de que todo hubiera salido bien con los fuegos artificiales. No había tenido tiempo de probarlo todo con tanta brusquedad, así que se alegró de que todo funcionara según lo previsto. Y puesto que era así, por fin se sentó y se bebió la botella de vino que había abierto hacía casi una hora. Y allí, sentados en la azotea, solos el uno con el otro, me reí entre dientes. Es un poco temprano, pero... Sonreí dulcemente a la chica que amaba. Feliz año nuevo, Oguri. Oguri le devolvió la sonrisa. NN. Entonces, los últimos fuegos artificiales estallaron en el cielo mientras nos besábamos. Capítulo 263. Uma Musume, se una estrella guía. ¿Así que ahora eres actor?, preguntó Jones, sonriendo levemente mientras jugueteaba con su gorra. ¿Y un terapeuta a tiempo parcial? ¿O un consejero matrimonial? Uno de los dos. Sonrió con ironía mientras hacía girar un bolígrafo entre sus dedos. Créeme, Trasen Central se ha convertido en un lugar muy popular para que se formen nuevas parejas. No pasa un año sin que surja algún nuevo escándalo sobre un instructor y un aprendiz que se fugan juntos. Así que básicamente como Nasesan y Creek-san, resumió Jones. NN, dijo Luna, levantando el pulgar antes de volver a devorar los platos de comida que acababa de sacar de la cafetería. Por suerte, aún era temprano y la academia estaba bastante silenciosa. Así que casi nadie se percató de que una Oguri adulta estaba comiendo con la Oguri normal. Bell no suspiró suavemente, asombrada.
Aún le resultaba increíble ver lo parecida y a la vez distinta que era Luna en comparación con Oguri. Ni ella ni Star habían explicado cuántos años del futuro provenían, pero fuera el tiempo que fuera, ambas lucían espectaculares. Si Belno no hubiera sabido que Luna y Oguri eran la misma persona, casi podría haber confundido a Luna con una Umamusume extranjera. Incluso ahora, mientras devoraba su siguiente plato de comida, sus movimientos denotaban una elegancia peligrosa. Sus ojos, azules como eran, parecían adquirir un tono plateado al contacto con la luz del sol. Star era la personificación de la confianza. Hablaba con todo el mundo con naturalidad, alternando sin problemas entre temas del futuro y del pasado. Daba igual si hablaba con Kitahara de este mundo o con la mismísima directora Akikawa, los trataba a todos como si fueran viejos amigos. Lo cual, en realidad, no estaba muy lejos de la verdad, teniendo en cuenta que Star era una de las terapeutas oficiales de Trasen Central. Pero un actor. Jones sonrió con orgullo. Supongo que tiene sentido. Siempre has sido un chico de teatro. Star parecía bastante ofendida. ¿Perdón? Decirme algo tan simple. Se echó el pelo hacia atrás con coquetería, y Bell no juraría que la parte inferior de su cabello adquirió un destello naranja mientras sonreía. Soy mucho más que una simple chica de teatro. Soy una adulta del teatro, muchas gracias. Jones resopló, antes de señalarla con el pulgar mientras se volvía hacia Musaka. Por cierto, este es el héroe de nuestro equipo. Musaka suspiró profundamente. ¡Qué equipo tan infernal! Era claramente un insulto, pero la sonrisa de Jones se ensanchó aún más. Oh, sin duda lo es. Al fin y al cabo, soy el rey demonio. Una vena se le hinchó en el cuello. Maldita seas. Suspiró con fuerza mientras se quitaba el sombrero. Guardó silencio un momento antes de mirar a Star. Oye, chica. ¿Cómo está mi yo de tu mundo? Star soltó una risita. Mi Musaka-san sigue en plena forma. Sonrió. Por lo que sé, está intentando retirarse de nuevo, pero Akikawa-san no deja de convencerlo. Se aclaró la garganta. No podemos permitir que el genio de la hada madrina se pierda para siempre, o lo que sea que haya dicho Akikawa-san. Un brillo extraño apareció en los ojos de Star cuando mencionó el apodo de Musaka, aunque Belno no lograba comprender el motivo. Era como si Star estuviera disfrutando de una broma que solo ella entendía. Así que esos malditos nombres todavía me persiguen incluso allí. Kitahara sonrió mientras finalmente hablaba. Supongo que eres así de popular, Roppei-san. Musaka frunció el ceño. Es Musaka, tonto. Kitahara retrocedió ligeramente, pero al ver el pulgar hacia arriba que le dirigió Jones, su sonrisa se amplió. Musaka suspiró con cansancio, probablemente deseando que Jones se marchara pronto para que este mundo no tuviera que sufrir otro Kitahara. Belno, personalmente, no estaba de acuerdo. Le parecía increíblemente fascinante la sutil diferencia entre su Kitahara y Jones. No es que ella lo fuera a decir en voz alta. Entonces, Belno aguzó el oído al percibir que alguien se acercaba y se giró para ver a Light caminando hacia su mesa. Akikawa-san y Ayakawa-san nos han reservado la pista. Entrecerró ligeramente los ojos, la estrella que guardaba en el bolsillo de su chaqueta aún brillaba con un tenue resplandor plateado. No debería haber testigos. Star tarareó. Ah, sí. Qué bien. Sonrió levemente. Al menos esta vez no recurrió al ejército. Kitahara parpadeó. El director tiene que. Star no respondió mientras se ponía de pie. Gimió suavemente al estirar los brazos. Bueno, supongo que esto es todo. Sonrió a Luna. ¿Qué te parece, Luna? ¿Hay algún otro lugar que quieras visitar? Luna hizo una pausa por un instante antes de negar con la cabeza. Está bien. Sus orejas se agacharon ligeramente. Nuestra sala del club no existe aquí. Star parpadeó. Ah, es cierto. Supongo que la sala del club del equipo Kitahara no existe aquí, ¿eh? En efecto, no lo es. Light confirmó con neutralidad. Jones frunció el ceño con decepción.
Qué lástima. Hubiera sido genial ver lo diferente que habría sido en este mundo. Los 4 seres de otro mundo suspiraron al unísono. Después de eso, reinaba un silencio sepulcral, principalmente porque nadie estaba seguro de si la decepción que mostraban era real o fingida. Al menos hasta que Oguri finalmente terminó de comer su porción y preguntó, ¿podemos salir a correr juntas? No. Musaka dijo inmediatamente, mirando fijamente desde detrás de sus gafas de sol. Pero. Sigues lesionado. Si no corres, no corres. Musaka frunció el ceño. No me obligues a forzarte. Las orejas de Oguri se le pegaron a la cabeza, y Belno rápidamente intentó controlar la situación. Está bien, Oguri-san. Te recuperarás pronto, e incluso reservamos ese viaje a Hawái para la semana que viene. Pero incluso después de eso, Oguri seguía pareciendo decepcionada, y Belno empezó a entrar en pánico. Porque una Oguri de mal humor nunca era agradable de tratar, y ella. ¿Corriendo, dijo Star mientras se frotaba la barbilla. Ahora que lo pienso, hace tiempo que no corro. Luna parpadeó. ¿No corriste cuando estabas filmando Swift y Furious, Uma Drift? Star hizo una mueca de disgusto antes de estrecharle la mano rápidamente. No, no. Eso está tan lejos de ser correr de verdad que no tiene gracia. Eso parecía más una película de acción que otra cosa. Sonrió mientras le daba un codazo juguetón a Luna. ¿Qué te parece? ¿Quieres dar una vuelta rápida a la pista? ¿Por los viejos tiempos? Luna lo pensó un momento antes de asentir. Y la sonrisa que Star le devolvió era brillante y hermosa, y Belno se estremeció ligeramente al ver la sombra que cayó sobre los ojos de Oguri. Más tarde, una vez reunidos en la pista que Tazuna y el director Akikawa habían reservado para el regreso de los forasteros, Star preguntó si podían dar una vuelta rápida a la pista. Naturalmente, ante la posibilidad de presenciar una carrera entre 2 futuras leyendas, el director Akikawa aceptó de inmediato. Tazuna también estuvo de acuerdo, aunque Belno notó un rastro de celos en sus ojos cuando Star y Luna se detuvieron justo detrás de la línea de salida. Star sonrió con ternura mientras miraba al frente. Hace mucho que no veía este lugar. Su mirada se suavizó. Parece que ha pasado una eternidad. Luna asintió levemente. Hemos viajado mucho. La miró. ¿Quieres volver? Tal vez, dijo, estirando las piernas por última vez mientras se ponía de pie. Pero ya lo pensaremos cuando volvamos a nuestro mundo. Respiró hondo mientras se agachaba, apoyando las yemas de los dedos en el césped. Oguri se inclinó hacia adelante, preparada para correr en cualquier momento. Un suspiro lento escapó de sus labios, y la tierra bajo sus pies se hundió por el peso de sus piernas. Todos los corredores están listos, dijo la directora Akikawa, de pie sobre un pequeño taburete mientras alzaba su abanico hacia el cielo. En sus marcas. 1. 2. Respiró hondo y luego sonrió mientras bajaba el abanico. 3. Nadie podría haber previsto lo que sucedió después. El suelo mismo explotó bajo los pies de Star mientras se lanzaba hacia adelante, moviéndose a tal velocidad que parecía irreal. Su capa azul ondeaba tras ella, y con el sol en lo alto, la luz del sol pareció formar una corona que pendía sobre su cabeza. Los ojos de Belno se abrieron de par en par, una gran evasión, exclamó, recordando ahora lo que Light le había contado sobre Star. La heroína del equipo Kitahara, que continuamente deslumbraba a sus fans y oponentes por igual con una gran evasión imparable. Pero no solo era una gran evasión, sino una que duraba hasta el final de la carrera. En el momento en que Blasem Star entraba en una carrera, era ella quien inevitablemente marcaba el ritmo. Pero entonces, entre la nube de polvo y tierra, apareció Luna, corriendo a escasos metros de Star. El avance de Star era impresionante, pero Luna la seguía sin problemas y no parecía cansada. De hecho, ninguna de las dos parecía cansada. A ese ritmo que habría dejado a muchísimas otras exhaustas, ellas lo afrontaban como si fuera un simple paseo por el parque. Con el ritmo vertiginoso que Star impuso,
La pista quedó prácticamente despejada en un abrir y cerrar de ojos. No tardaron en llegar a la segunda recta. La velocidad de Star no había dejado de aumentar y Luna la seguía de cerca, a escasos metros de distancia. Era imposible determinar quién era más fuerte, ya que ninguna de las dos parecía estar esforzándose al máximo. Entonces, en el momento en que llegaron a la tercera esquina, el pisotón de Star resonó por toda la pista, y Bell no se quedó boquiabierto cuando Star aceleró de nuevo. El suelo bajo sus pies se abrió como una grieta, y de la nube de tierra surgió una estela blanca. Si el ritmo anterior de Star había sido agotador, su nueva velocidad habría dejado a todos atrás por decenas de cuerpos. Todos, excepto Luna, que aceleró al mismo tiempo y pudo igualar a Star. De hecho, su aceleración fue aún más pronunciada, considerando que partió a una velocidad ligeramente inferior a la de Star. Pero a medida que se acercaban a la meta, quedó claro. Star era más rápida. Al principio era difícil de notar, pero a medida que se recorrían los últimos cientos de metros, la brecha que se había reducido comenzó a ampliarse de nuevo, y para cuando Star cruzó la línea de meta, Luna estaba casi 5 cuerpos detrás de ella. Todos quedaron atónitos y en silencio. Incluso Light y Jones, que conocían el potencial de Star, se quedaron boquiabiertos cuando Star se detuvo. Su capa azul ondeaba tras ella, y sus sombreras de bronce brillaban con un intenso color naranja bajo la luz del sol. La primera en romper el silencio fue Tazuna, quien las miró a ella y a Luna con evidente asombro. «Sé cómo», susurró. Star sonrió levemente mientras se sacudía el polvo que se le había adherido a la ropa. «Mi cuerpo es un poco raro», comenzó, mirando a Jones. «Nací con algo conocido como el cuerpo del santo. A diferencia de otras Umamusume, no experimento la regresión que viene después de un florecimiento verdadero». Se encogió de hombros. «Pero, por otro lado, mi florecimiento verdadero se retrasó muchísimo, y necesité despertar mi dominio para que siquiera comenzara». Los ojos de Oguri permanecieron oscuros de envidia por un momento, antes de que parpadeara. «Dominio», susurró Oguri, antes de inclinar la cabeza. «Ah, ¿como Tama-chan?» Exacto», dijo Luna, negando suavemente con la cabeza. «Es raro. En nuestra época, solo se conocen otros 2 casos». Sonrió levemente. «La secretaría es uno de ellos». «Increíble», exclamó finalmente la directora Akikawa, con los ojos aún muy abiertos por la sorpresa. «¿Te pasa lo mismo, Luna-san?» Luna parpadeó mientras se volvía hacia Star. Star le devolvió el parpadeo antes de sonreír con ironía. «Oguri es, Se rascó la mejilla. «Es, diferente a mí. Su cuerpo es normal y todo, pero ella simplemente, ya sabes». Giró las manos mientras intentaba encontrar las palabras, antes de suspirar. «No importa. Oguri simplemente es diferente». Bell no soltó el aire que había estado conteniendo durante los últimos segundos. La carrera que acababa de presenciar, el cuerpo del santo, la mención de Secretariat, todo era tan increíble que Bell no se sintió un poco mareada. Había comprendido en cierta medida lo diferentes que eran las cosas en su mundo, pero verlo de primera mano era, bueno. Realmente no tenía palabras para describirlo. Pero creo que ya es suficiente. Star sonrió mientras hacía un gesto con la mano hacia Jones y Light. «Ya es hora de que volvamos con estos 2». Las orejas de Oguri cayeron planas sobre su cabeza. «Ya», dijo, claramente reacia a que se fueran. O quizás, para ser más exactos, a que Star se fuera. Pero Star negó con la cabeza. «Es mejor no esperar. No se sabe cuánto tiempo ha pasado realmente desde que las trajeron aquí». Se giró hacia Luna y asintió. «Es hora». Luna entrecerró los ojos, y estos destellaron en color plateado mientras chasqueaba los dedos. Y de repente la estrella salió volando de los bolsillos de Light y flotó en el aire. Comenzó a brillar con un resplandor plateado, no muy diferente al plateado de la luz de la luna, y Bell no tuvo que levantar el brazo para protegerse los ojos. ¿Estrella-san? ¿Qué ocurre?», escuchó decir a Star, cuya voz parecía resonar a través del espacio y el tiempo.
Y no olvidaremos esto, ¿verdad? Preguntó, algo asustada. Escuchó a Star resoplar. No, no te preocupes. No somos los hombres de negro ni nada por el estilo. La luz plateada comenzó a brillar aún más, y escuchó a Star reír alegremente mientras oía un extraño chirrido metálico. Muy bien, me alegra verlos a todos, pero es hora de que volvamos a nuestros mundos. NN. Adiós a todos. Escuchó decir a Luna. Adiós, dijo la directora Akikawa, usando su abanico para protegerse los ojos. Adiós, respondió Kitahara. Musaka resopló. Nos vemos, niña. Bell no respiró hondo y sonrió mientras gritaba, gracias. Volvamos a vernos. Tal vez. El chillido se hizo cada vez más fuerte, aumentando de intensidad junto con la luz brillante, antes de que todo terminara abruptamente. El chillido se desvaneció, la luz plateada se atenuó y, de repente, todos los seres de otro mundo desaparecieron. La única evidencia que quedó de su presencia fue el rastro devastado que Star y Luna dejaron tras de sí. Y entonces, vio a Oguri bajar la cabeza. Adiós, Star. Susurró. Bell no sonrió con tristeza mientras acariciaba a su amiga abatida. Capítulo 264 Uma Musume, una estrella guía. Respiré hondo mientras cruzaba la pista. Normalmente no me habrían permitido estar aquí, ni siquiera con toda mi fama. La pista no era lugar para personal no autorizado, y solo estorbaría a las decenas de aviones que aterrizarían y despegarían en ese preciso instante. Pero ahora las cosas eran un poco diferentes. Porque toda la pista estaba reservada para la próxima hora, todo por el bien del jet privado de Secretariat, que despegaría en tan solo unos minutos. Así que pude quedarme aquí, contemplando el horizonte despejado, con la jungla de cemento de Tokio como un vestigio lejano al fondo. Pude ver el cielo azul brillante que se extendía sobre mí, salpicado de escasas nubes e iluminado por el sol de la mañana. De vez en cuando, una ráfaga de viento me acariciaba, y mi cabello blanco se mecía ligeramente. El adorno en forma de estrella que llevaba sujeto a la oreja izquierda vibraba con la brisa. Sonreí levemente mientras comenzaba a vagar sin rumbo fijo. Había pasado una semana desde que empezó el año nuevo. No había pasado gran cosa desde entonces. La última semana la había dedicado principalmente a relajarme y a empacar todo lo que llevaría a Estados Unidos. Y a diferencia del año pasado, esta vez mis maletas estaban completamente listas. Después de todo, esta vez estaría fuera varios años. Y fue interesante. El año pasado empecé viajando a Estados Unidos, y este año haría lo mismo. No quería que se convirtiera en una costumbre, pero sería gracioso empezar cada año viajando a un país diferente. Sabía que esa era la esencia de Stay Gold, pero supongo que esta vez yo sería su precursora. Pero, independientemente de ello. Esto era todo. 3 años compitiendo, 2 años corriendo en Central, fue realmente increíble. Todas las carreras en las que participé, todos los amigos que hice, todas las victorias, todas las derrotas, incluso el derrumbe del propio destino, tantas cosas habían sucedido en tan poco tiempo, y ahora todo llegaba a su fin. Por supuesto, no era el final definitivo. Mi carrera aún estaba lejos de terminar, y no era como si no pudiera reunirme con todos en el futuro. De hecho, era prácticamente seguro que lo haría, considerando que volvería aquí. Y si los planes que había estado tramando se concretaban, entonces tal vez ese momento no estaría tan lejano. Pero quién sabe. Solo el tiempo lo dirá. Aguzé el oído y sonreí levemente mientras me daba la vuelta. Hola, dije, saludando perezosamente a Oguri. Ella sonrió. Estrella. Se giró un instante para contemplar el horizonte despejado, antes de volverme. Es hora. Parpadeé. Ah, ¿ya terminamos? Todo terminó más rápido de lo que pensaba. Oguri asintió. La secretaría ayudó. Sonreí. Ah, eso tiene sentido. El caso es que la petición de Kitahara para que Witenarubi se uniera a nosotros fue un poco repentina, así que no tenía su visa lista.
Eso habría sido un problema, de no ser porque teníamos a Secretariat de nuestro lado. Y las reglas se podían flexibilizar fácilmente en cuanto el ídolo de Estados Unidos aparecía en escena. Miré hacia atrás un instante, aunque solo fuera para saborear la lejana jungla de cemento por última vez. Mi mirada se suavizó y resoplé al darme la vuelta. De acuerdo, vámonos. Guiñé un ojo. No hagamos esperar a nadie. NN. Oguri me tomó de la mano y juntos comenzamos a regresar. Mientras caminábamos, no pude evitar mirar a Oguri varias veces. En realidad no había cambiado mucho en los últimos 3 años, pero al mismo tiempo, parecía estar a años luz de la Oguri que recordaba del pasado. No es que importara mucho. Lo único que importaba era que ella era Oguri Cap, era la chica de la que me había enamorado, y eso era más que suficiente. Mientras amara y fuera amado, podría afrontar cualquier cosa que el mundo me deparara. Y pronto llegamos al jet privado. Las escaleras ya estaban abiertas para nosotros, y cuando subimos, todos los demás ya estaban sentados. Secretariat ya estaba bebiendo su primera botella de vino, Witten y Arubi se reían de algún chiste que había contado Kitahara. Y Belno Light parecía completamente desdichada al verse obligada una vez más a hacer de tercera rueda para otra pareja. Resoplé y le di una palmadita en la frente al pasar. Belno me lanzó una mirada de fastidio antes de apartarme la mano de un manotazo, y yo simplemente me reí entre dientes mientras seguía mi camino. Me senté en mi asiento y Oguri se sentó justo a mi lado. Me abroché el cinturón de seguridad y suspiré suavemente mientras sacaba unas medicinas que había comprado hacía un par de días. Antes no me había molestado en tomarla, principalmente porque mi metabolismo acelerado hacía que cualquier medicamento que ingiriera fuera inútil. Pero ahora que los efectos de mi organismo habían desaparecido, por fin podía tomarla. El mareo que sufría después de cada vuelo ya no sería un problema. Me tragué uno inmediatamente y le ofrecí otro a Oguri. Ella lo tomó tan rápido como yo, más que dispuesta a dormir durante todo el vuelo. Cuando estuve listo, levanté el pulgar hacia una de las azafatas. Ella asintió y se dirigió rápidamente al piloto. Poco después, la puerta se cerró y pude oír los motores empezar a girar. El avión comenzó a temblar ligeramente al arrancar. Suspiré suavemente mientras me recostaba en mi asiento, y luego sonreí al sentir que Oguri me tomaba de la mano. Y cerré los ojos mientras sentía que el avión se elevaba del suelo. En el pasado, me había cuestionado el significado de un héroe. No se trataba de un debate filosófico, ni tampoco me estaba cuestionando realmente qué era un héroe. No era nada tan profundo. En realidad, solo era una plegaria. Era mi forma de esperar en silencio que alguien viniera a rescatarme de mi desesperación, tal como Eclipse lo había hecho en mi vida pasada. Deseaba con todas mis fuerzas tener algo a lo que aferrarme para no ahogarme por completo. Y entonces llegó Oguri. Fue la primera en agarrarme, en sacarme de mis propios pensamientos y lanzarme de cabeza al mundo de las carreras. Era tosca en sus métodos, pero la sinceridad con la que actuaba disipó fácilmente cualquier sentimiento negativo que pudiera tener. Y entonces apareció Kitahara. Incluso cuando le ofrecieron una oportunidad de oro en forma de Oguri, se negó a abandonarnos a Belno y a mí. Me miró, comprendió lo que me frenaba y, finalmente, me presentó un sueño. Me mostró algo por lo que podía luchar, algo que me daría fuerzas para seguir adelante. Y entonces apareció Belno. Cuando se cuestionó por primera vez si realmente podía convertirse en piloto de carreras, fue entonces cuando me di cuenta de lo que quería hacer. Ella fue la primera en demostrarme que sí podía cambiar el destino. Y entonces llegó Ouba. El dolor que sentía, la agonía infligida tanto por sus compañeros como por ella misma, era algo que conocía íntimamente bien. Y aunque mi intento de ayudarla fue tosco y un tanto exagerado, la alegría y el alivio que finalmente mostró fueron la prueba de que había nacido. Este viaje mío no fue simplemente una carrera hacia la línea de meta. Fue una experiencia enriquecedora. Cada persona que conocí me transmitió su sabiduría. Y ahora, al borde del siguiente capítulo de mi vida, podía responder con seguridad a la pregunta que había impulsado este viaje extraordinario. ¿Qué es un héroe? Había innumerables significados posibles,
pero para mí, debía ser una estrella guía para los demás. Capítulo 265 Uma Musume, una estrella guía. Érase una vez un gran héroe. Un Uma Musume de fuerza y habilidad incomparables, forjado en un viaje que abarcó toda la tierra, y suavizado por la alegría y el amor. Sus orígenes eran humildes, su cuna no era más que un pueblo tranquilo en los confines de Japón. No tenía nombre propio, ni linaje noble al que atribuirse. Pero un día, al enfrentarse a la bestia que pronto se convertiría en su mayor aliada, la heroína emprendería su viaje en busca del horizonte. Al hacerlo, transformó el mundo. Fue su compasión la que dio origen al general divino. Fue su fe la que aseguró la integridad de los grandes generales del rey demonio. Y fue su fortaleza la que, finalmente, reunió a una generación de milagros que devolvieron la esperanza. Si debe haber una sola definición de héroe, entonces seguramente ella. Hola, Suzuka-chan. Silencio, exclamó Suzuka en voz baja mientras guardaba rápidamente su libro en la mochila. Después de todo, sería terriblemente vergonzoso que alguien la sorprendiera leyendo un libro de cuentos tan infantil. Se aclaró la garganta suavemente mientras se levantaba de la cama. Abrió la puerta de su habitación y una leve sonrisa iluminó sus labios. Ah, Kaicho. Tokaicho sonrió mientras la saludaba con un gesto juguetón. Es genial volver a verte, Suzuka-chan. Su sonrisa se tornó avergonzada al juntar las palmas de las manos en señal de disculpa. Lamento mucho no haber podido saludarte personalmente ayer. Estuve muy ocupada y McQueen tampoco estaba para ayudarme. Suzuka tarareó suavemente. Está bien, Kaicho. Lo entiendo. En todo caso, la falta de atención le resultaba agradable. Sabía que si yo hubiera estado allí para saludarla ayer, todos se habrían fijado en ella. Y aunque ya no era la niña asustadiza de hacía una década, la idea de tener tantas miradas puestas en ella todavía le provocaba escalofríos. Ah, pero en serio. Yo sonrió con cariño. Has crecido mucho, Suzuka-chan. No solo Suzuka había crecido. La última vez que Suzuka había visto a Tio en persona fue durante su carrera de retiro, y desde entonces, yo había crecido. Ahora era más alta, la grasa infantil de sus mejillas había desaparecido, dándole un aspecto mucho más definido. Y, con su larga melena que caía en cascada por su espalda y las gafas de lectura sobre sus ojos, parecía toda una veterana Uma Musume. Aunque realmente era fascinante lo mucho que se parecía ahora Tio a Symbol y Rudolph. Suzuka asintió. Han pasado 4 años desde la última vez que nos vimos. ¿Y llevabas la cuenta? La estimada presidenta del consejo estudiantil tembló antes de dejarse caer al suelo en un dojeza. Por favor, lo siento, Suzuka-chan. No quería abandonar así. Ya veo, dijo Suzuka, parpadeando. ¿Entonces estás perdonada? Preguntó finalmente, visiblemente confundida por la repentina disculpa. Al fin y al cabo, no era culpa de Tio que no hubieran podido comunicarse durante tanto tiempo. Suzuka se había mudado recientemente de vuelta a Tokio, y Tio estaba constantemente ocupada con su trabajo. Y, sobre todo, solo eran conocidos. Fue únicamente gracias a ella que se conocieron. Guba, Suzuka-chan siempre es tan amable. Tio se puso de pie de inmediato y sonrió como si no acabara de entrar en pánico segundos antes. Bueno. ¿Cómo te va, Suzuka-chan? ¿Qué tal la habitación? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes algún equipo en mente? ¿Quizás incluso planeas crear uno tú misma? Suzuka entrecerró los ojos mientras repetía mentalmente la avalancha de preguntas de Tio, dividiéndolas poco a poco en fragmentos comprensibles. Nunca se le había dado bien conversar, y no era raro que se quedara mirando fijamente durante minutos antes de responder. Excepto que eso prácticamente la dejó mirando fijamente a Tio durante casi un minuto, e incluso la famosa Fénix comenzó a sentir un sudor frío que le recorría el cuello mientras soportaba el frío tratamiento. Suzuka respiró suavemente. En orden, estoy bien. La habitación de la residencia es bonita, aunque quizás un poco grande. No creo tener ninguna pregunta ahora mismo.
No tengo ningún equipo en mente, ni pienso formar uno. Estaba bastante segura de haberlo hecho todo bien. Esperaba haberlo hecho todo bien. Ay, qué vergüenza si se equivocaba con el pedido o algo así. Pero todas sus respuestas fueron sinceras, especialmente en lo referente a los equipos. Había revisado la mayoría de los equipos activos en Trasen Central y, aunque suene grosero, no estaba satisfecha. No fue culpa suya. Al fin y al cabo, los estándares impuestos por el rey demonio no eran fáciles de cumplir. Yo suspiró discretamente aliviada cuando la mirada fulminante de Suzuka finalmente desapareció. Supongo que mis preguntas fueron un poco prematuras, sonrió con ironía. Después de todo, solo ha pasado un día. Suzuka asintió. Preguntaré si necesito algo. No seas tímida, tarareó yo mientras se frotaba la barbilla un momento, antes de mirar por encima del hombro de Suzuka. Pero sobre tu habitación en la residencia, quizás sea solo porque aún no tienes compañera de cuarto. Suzuka hizo una pausa. ¿Una compañera de cuarto? Sí, sí. Sonrió. No pensabas que esa segunda cama era tuya, ¿verdad? Suzuka negó con la cabeza. Por supuesto que no. Eso era mentira. Ella realmente creía que la segunda cama también era suya. Sobre todo porque había oído historias de que no siempre había suficientes estudiantes para llenar por completo las residencias, así que algunos estudiantes tenían la habitación entera para ellos solos. Entonces, ¿qué te parece si me compro uno? Ella parpadeó. ¿Me lo estás preguntando? No. Solo estaba informando. Guiñó un ojo. Yo no fui quien decidió todo lo relacionado con las residencias estudiantiles. Fue McQueen quien hizo todo el trabajo. Dijo, endosándole la responsabilidad al vicepresidente sin pudor alguno. Suzuka asintió. No le importaba. Las cosas habían cambiado mucho en la última década, y el número de estudiantes que superaban con éxito las rigurosas pruebas de Trasen Central no hacía más que aumentar con cada año que pasaba. Una compañera de cuarto, susurró. ¿Cómo se llama? Yo se cruzó de brazos y tarareó. ¿Cómo se llama? Preguntó, frunciendo el ceño concentrada. Ah, es verdad. Semana especial, dijo yo con una amplia sonrisa. Ese es su nombre. Semana especial. Susurró Suzuka. ¿Ya está aquí? Yo frunció los labios mientras sacudía ligeramente la mano. ¿Debería estar aquí en 2 días? 3. No fue muy clara al respecto, pero dijo que se mudaba desde Hokkaido. Suzuka asintió. Entonces estaré allí para recibirla. Yo sonrió y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Y me aseguraré de estar contigo esta vez. Suzuka soltó una risita. Comenzó, antes de suspirar en voz baja. Sabía que llamaría la atención en cuanto todos notaran que parecía conocer a la presidenta del consejo estudiantil, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Mejor lo tomaría como práctica para cuando finalmente hiciera su debut. Lo que ninguno de los dos sabía era esto. En tan solo unos días, cuando una Umamusume llamada Special Week llegara a Trasen, se encontraría con Sail en Suzuka en la orilla de un río cercano. Sería el atardecer, casi anocheciendo, y la puesta de sol las teñiría a ambas de suaves tonos anaranjados mientras sus miradas se cruzaban por primera vez. Y en ese momento, comenzaría una nueva historia. Pero esa era una historia para otro momento. Fin de capítulo. Sachi, en la descripción dejaré las palabras del autor si gustan leerlo.